En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo que se rompió y se reconstruyó de una forma, muy particular. Muy particular, sí. No vamos a hablar solo de una plaga zombie, sino de cómo la política, la información y la sociedad entera, se reinventaron para poder sobrevivir. Exacto. Las fuentes que tenemos hoy son extractos de la trilogía Newsflash de Mira Grant, que nos lo cuenta todo a través de los ojos de un equipo de blogueros. Y nuestra misión aquí es desgranar un poco las reglas de esta nueva realidad. Entender por qué la información pasó a ser el recurso más valioso y también el más peligroso. Y ver cómo se hace una campaña presidencial cuando el miedo es, el pan de cada día. Y fíjate, a mí lo que me parece fascinante de estas fuentes es que no se quedan solo en la supervivencia física. Van mucho más allá. Totalmente. Plantean una pregunta que es clave. ¿Qué pasa con la verdad cuando todo el sistema de medios se desmorona y se tiene que reconstruir desde cero? En este mundo, saber en quién confiar, qué información es real, no es una opinión, es literalmente vida o muerte. Pues vamos a sumergirnos ya porque las fuentes arrancan con una escena que es, toda una declaración de intenciones. Sí, es muy potente. Estamos en Santa Cruz, una zona en cuarentena, y conocemos a los protagonistas, los hermanos Georgia y Sean Mason. Y Sean, que es lo que llaman un Irwin, un bloguero de riesgo. Un buscador de emociones, sí. Pues está haciendo algo que parece una locura. Está provocando a un zombie con un palo de hockey, solo para ver qué pasa, según dice él. Y lo increíble es la normalidad con la que lo hacen. Eso es. El peligro no es una cosa rara. Es parte del paisaje. Es una normalización que te dice mucho de la psicología de esta generación. Han crecido así. Para ellos, la muerte está, a la vuelta de la esquina siempre. La temeridad de Sean no es solo por el espectáculo. No, claro. Es casi una forma de tener el control. En un mundo tan impredecible, él elige cuándo y cómo se enfrenta al peligro. Es una ilusión de poder, vamos. Y el texto lo matiza bien, que es una temeridad calculada. Solo se acerca a los zombies lentos, los que llevan tiempo infectados, no a los frescos, que son... Que son mucho más rápidos y peligrosos. Exacto. Claro, pero el cálculo le falla. De repente lo que era un solo zombi se convierte en una manada que los persigue y el texto describe cómo. Casi parece que tienen inteligencia táctica, ¿no? Como si se coordinaran. Sí, es terrorífico. La huida es desesperada y todo culmina en una imagen potentísima. Georgia, la hermana, escapa en su moto y usa una valla rota como si fuera una rampa para saltar, literalmente por encima de una horda. Puro cine, sí. Pero te lo cuenta todo sobre su día a día. Y esa escena, tan visual, es la que nos abre la puerta a la ciencia que lo rige todo, a las reglas del juego. A ver, el apocalipsis no fue un acto de guerra. Ni un castigo divino. Fue un accidente del laboratorio. Las fuentes lo explican. Todo se debe al virus Kellis-Amberley. Kellis-Amberley. Sí, una fusión de dos curas que salieron mal. Una era para el resfriado, el Kellis, y otra para el cáncer, el Marburg-Amberley. Y juntas, pues crearon una pesadilla. Y aquí es donde llega el concepto que lo cambia absolutamente todo. Lo que define la paranoia de esta sociedad. Sí. Según las fuentes, el virus no está solo en los zombies. Está latente, en cada ser humano del planeta. Todos somos portadores. Y el virus se activa o amplifica, como lo llaman. Se amplifica, sí. De dos maneras. O te mueres, por lo que sea, o entras en contacto con el virus vivo, por la sangre o la saliva de un infectado. Pensemos un segundo en lo que eso significa a nivel psicológico. Es brutal. La amenaza definitiva no está fuera, detrás de los muros. Está en tu propia sangre. Está en tus padres, en tus amigos, en ti. Claro. Eso transforma a la sociedad por completo. La confianza es un lujo. Y de ahí la escena que viene justo después de la huida. Lo primero que hacen Georgia y Sean no es celebrar. No, es hacerse un análisis de sangre con unos kits de campo. Es un ritual. Y las agujas de esos kits, nos dicen, duelen a propósito. A propósito. Sí, porque uno de los primeros síntomas de la amplificación es la insensibilidad al dolor. Es un dolor que te confirma que sigues siendo humano.
un recordatorio constante de que la mayor amenaza eres tú. Esa amenaza, interna y externa, fue lo que hizo saltar por los aires el viejo mundo, y con él los medios de comunicación. Durante el levantamiento, en 2014, los medios tradicionales, fracasaron estrepitosamente. Totalmente. Mientras las grandes cadenas hablaban de gamberradas o disturbios aislados, eran los blogueros, gente anónima desde su casa, quienes compartían la información crucial. Información de supervivencia, ¿sí? Rutas de escape, cómo fortificar una casa, cómo identificar a un infectado. Y ese fue el relevo generacional. La confianza en las instituciones se evaporó y se fue hacia los individuos. Los blogueros se convirtieron en los nuevos periodistas, en los nuevos héroes. Sí, Tanto que hasta se creó El Muro, que es un memorial online para los blogueros caídos. Eso los cimentó como mártires de esta nueva era de la información. La gente aprendió a no fiarse de una sola fuente, sino a triangular la verdad, a contrastar, claro. a contrastar la información de diferentes blogs para hacerse una idea completa. Es el nacimiento de un ecosistema mediático, pues, completamente nuevo. Y descentralizado. Y las fuentes nos lo presentan con un sistema de especializaciones muy claro, usando al propio equipo protagonista como ejemplo. Georgia es una newsie. Una periodista de hechos. Exacto. Obsesionada con la verdad objetiva sin adornos. Su lema es, no puedes matar la verdad. Su hermano Sean, como decíamos, es un Irwin, el corresponsal de riesgo, eso es. Busca el peligro para grabarlo y entretener. Su filosofía es otra cosa. Una entrada de su blog, que se cita, dice, no le quites toda la diversión a los muertos vivientes. Ahí la tienes. Ahí tienes la dicotomía central de los nuevos medios. Información frente a entretenimiento. ¿Cuál es el deber de un periodista en un mundo así? ¿Contar los hechos fríamente como Georgia? O hacer que la gente sienta la adrenalina desde su casa, como Sean. Exacto. Y luego está la tercera pata, que es Buffy, la técnica del equipo. Ella es una fictional journalist. Una creadora de historias. De historias, de poesía, de arte, representa la necesidad de escape. Así que tienes las tres necesidades cubiertas. La verdad, para sobrevivir, el espectáculo para sentirte vivo y el arte para no volverte loco. Y esta dinámica profesional, que ya es compleja, se vuelve mucho más cuando descubrimos su historia familiar. Sus padres adoptivos son dos figuras mediáticas muy famosas que, se insinúa que los explotaron de niños. Sí. Que usaron sus tragedias personales para subir las audiencias. Y esto explica esa obsesión casi enfermiza de Georgia y Sean por construir su propia marca, su propia credibilidad, lejos de sus padres. Es que su identidad se forja en oposición a ellos. Los padres representan el periodismo sensacionalista, manipulador, y ellos buscan una autenticidad radical. Y en el centro de todo hay una tragedia familiar que define las leyes de su mundo. La historia de Philip. La historia de Philip, el hijo biológico de sus padres adoptivos, fue el primer caso documentado de transmisión animal-humano. El perro de un vecino se infectó, le mordió y él se convirtió. Y de ahí salió la ley Mason. Exacto, una ley que prohíbe tener mascotas de más de 18 kilos. Es una ley súper impopular, pero que Georgia defiende a muerte por la memoria de ese hermano que nunca conoció. Entonces tenemos a este equipo de blogueros, forjado en la tragedia, con una reputación de integridad, un estilo muy definido, pero que todavía operan, digamos, en los márgenes del sistema. Están a punto de dar el salto. Y aquí es donde su mundo da un vuelco. Su blog, After the End Times, es seleccionado para cubrir la campaña presidencial del senador Peter Ryman. Es su billete a las grandes ligas. Y esto plantea un conflicto fascinante. ¿Puede un medio que se enorgullece de su independencia y de su crudeza sobrevivir en el entorno más controlado y artificial que existe, que es una campaña política? Claro, esa es la cuestión. Su primer encuentro con Ryman es clave. Ellos esperan un político cínico, calculador, y las fuentes lo describen como un hombre genuinamente honesto. Sí, y les dice algo que los desarma. Totalmente. Les dice, os he elegido por vuestra integridad, no a pesar de ella. Les está dando permiso para ser ellos mismos, lo que es, a la vez, una oportunidad y una trampa. Desde luego, la primera prueba de fuego llega enseguida. Un mitin en un pueblo pequeño de Oklahoma, Eckley, y la imagen es desoladora, ¿eh? La sala casi vacía, apenas 20 personas. Pero es una ilusión. Claro, porque la audiencia online es de millones. Y en medio del mitin, una anciana, Susan Greeley, se levanta
y le hace a Rayman la pregunta que nadie se atreve a hacer. La pregunta del millón. No le pregunta por economía ni por sanidad, le pregunta por su postura sobre el rapto bíblico. Que en nuestro mundo, esa sería una pregunta para salir del paso con una respuesta genérica. Pero en un mundo donde los muertos se levantan de sus tumbas, Claro. la pregunta tiene una carga existencial, teológica brutal. Ya no es una metáfora. Y la respuesta de Rayman es una clase magistral de lo que podríamos llamar liderazgo postraumático. Totalmente. No la esquiva, que es lo que haría cualquiera. Se sienta en el borde del escenario, creando una intimidad casi de confesión, y le da una respuesta increíblemente reflexiva. Sí. Dice que, como creyente, no le corresponde a él juzgar los planes de Dios, pero añade que no cree que Dios vaya a sacarnos de clase antes de tiempo, porque la humanidad todavía tiene demasiado trabajo por hacer aquí abajo, y lo brillante de esa respuesta no es solo lo que dice, es lo que hace. Valida el trauma colectivo de su audiencia. Les está diciendo: vuestro miedo es real, vuestras preguntas son legítimas, pero nuestra tarea, nuestra responsabilidad, está aquí y ahora. Exacto. En un mundo saturado de amenaza, ese realismo empático centrado en la acción es infinitamente más poderoso que cualquier promesa vacía. No les ofrece salvación divina, les ofrece un propósito compartido. Y el efecto es inmediato. Inmediato. En ese preciso instante, los índices de audiencia del blog de Georgia y Sean se disparan al top 3 nacional. Pero la misma noche que les catapulta al estrellato es la noche que los sumerge en el peligro más real que han conocido. Sí. Justo después del meeting, mientras viajan en la comitiva de la campaña, sufren un ataque zombie. Masivo y coordinado. Y lo que lo hace especialmente terrorífico, según describe Georgia, es que las primeras caras de los infectados que ven son las de la gente que estaba en el meeting. Uf, qué horror. Reconoce a Dana Baldwin, una chica joven que sostenía un cartel de Rayman. El monstruo abstracto de repente tiene un rostro familiar, se vuelve personal. Es una escena de puro caos. Pero aquí es donde vemos sus roles, de los que hablábamos antes, puestos a prueba en una situación límite. Sean, el Irwin, reacciona buscando una posición de ventaja. Sí, instintivamente. Se sube a una valla para tener un buen ángulo con su ballesta. Busca el control, la perspectiva, el plano perfecto. Georgia, la newsie, sin embargo, se queda atrapada abajo, en medio del caos, con una pistola y pocas balas. Está en el corazón de la noticia. Exacto. Obligada a documentar y sobrevivir desde el epicentro. Sus profesiones no son etiquetas, son sus estrategias de supervivencia. Y cuando todo pasa y analizan lo que ha ocurrido, llega el giro. La revelación que define la paranoia de su mundo. El ataque no fue externo, no fue una horda que rompió el perímetro. No. El brote se originó dentro de la zona segura. Uno de los guardias de seguridad del senador, un hombre llamado Tyrone, ya estaba infectado sin saberlo. Sufrió la amplificación viral y él solo inició una cadena de contagio desde dentro. Y esto nos devuelve a la lección fundamental de este universo. No hay seguridad absoluta. Ninguna. Puedes construir muros, establecer perímetros, pero no puedes escapar de la biología. La amenaza no está solo fuera. Es una semilla latente dentro de cada persona. Cualquiera, en cualquier momento, puede ser el epicentro de un desastre. Es la máxima expresión de la desconfianza. Y aquí es donde llega la paradoja final, la que lo ata todo. El remate. En medio de la carnicería, mientras limpian y cuentan a los muertos, Buffy les da la noticia de sus nuevas cifras de audiencia. El ataque, la tragedia, el peligro real, les ha hecho alcanzar un 2.3. Un nivel de superestrellas. De fenómeno mediático. El peligro se ha monetizado por completo. Sí, es eso. Su éxito profesional es directamente proporcional a su proximidad a la muerte. Se han convertido en un producto de la misma crisis que documentan. Están atrapados en una espiral perversa. Para mantener su relevancia, necesitan que el mundo siga siendo un lugar terriblemente peligroso. Cuanto peor van las cosas, mejor les va a ellos. Es una simbiosis terrible entre el periodista y la catástrofe. Al final, lo que estas fuentes nos dibujan es un mundo donde una pandemia no solo cambió la forma de morir, sino la forma de vivir. Ha redefinido las estructuras de la sociedad,
La información es más vital que la comida. La política ha tenido que aprender un nuevo lenguaje. Un lenguaje para una población traumatizada, sí. Y la confianza se ha convertido en un recurso, pues, escaso y muy frágil. Efectivamente. La historia, en el fondo, no va sobre zombies. Va sobre la relación complejísima y a menudo retorcida entre la verdad, el miedo y el poder en una era digital hiperacelerada. Sí, Georgia y Sean están justo en el nexo de esa tormenta. Son los cronistas de esta nueva realidad, pero al mismo tiempo son un producto de ella, moldeados y beneficiados por el mismo caos que intentan explicar. lo que nos deja con una reflexión final para darle vueltas. En un mundo donde el peligro es constante y la información es, a la vez, un salvavidas y un producto de entretenimiento muy rentable, ¿qué significa realmente la verdad? Buena pregunta. Y más importante aún, ¿cómo se puede reconstruir la confianza en una sociedad cuando aquellos que informan sobre el peligro son los mismos que de alguna manera se benefician de que ese peligro nunca desaparezca? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.